¿Quién se inventó eso del concilio? Eso es más viejo que la Iglesia, porque se lo inventaron los judíos. Era la forma que ellos tenían de dilucidar sus problemas. La mejor forma es buscar en el libro ¿Sabías qué? La palabra concilio, y allí nos va explicando las clases de concilios generales y demás. Eso como resumen simple de lo que es un concilio. Yendo al diccionario, se conoce como concilio, del latín la palabra concilium, a la reunión de obispos, sea a nivel mundial o de una parte importante de la Iglesia, para estudiar asuntos y tomar decisiones conjuntas en materia de la doctrina cristiana, de disciplina o de acciones pastorales que impulsen a todos los miembros de la Iglesia cristiana a vivir de manera más comprometida con Jesús, con Dios y con Jesucristo. ¿Qué importancia tiene el concilio? Miren, después de la Sagrada Escritura, lo más importante que hay en la Iglesia es los concilios. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios, y la palabra de Dios hecha realidad, hecha encarnada, por así decir, es precisamente en los concilios. Los concilios ha habido solamente 22, pero que se consideran como oficiales 21. El 22, ¿por qué unos sí y los otros no, los otros sí, el uno no? El primer concilio es el Concilio de Jerusalén, capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. El problema es bien sencillo. Pablo y Bernabé se han dedicado a predicar el Evangelio a un mundo no judío, al mundo ausente del judaísmo. Entonces tienen sí ciertos problemas de diálogo, ciertos problemas de encuentro, pero es la adaptación, como se llama hoy en día, la inculturación de la fe en el mundo actual. El mundo actual de ellos era el mundo judío, que se iba expandiendo, pero imponer el judaísmo era una religión más. Ellos lo que tratan de decir, no, el judaísmo es una etapa en la educación a la fe del pueblo de Dios y del pueblo de la Iglesia, del mundo universal. Pero en la realidad viene desde otro lado, viene más ampliamente en la figura de Jesús de Nazaret. De Jesús de Nazaret, que impone una serie de normas de conducta, una serie de metas y demás. Y empiezan las discrepancias de los judíos hechos cristianos, reconvertidos en cristianos, a los paganos hechos cristianos. Los paganos, hay ciertas tradiciones que no tienen por qué observar, por ejemplo, la comida, la separación de comida pura, comida impura, de comida kosher o comida no kosher, etc. Cuestiones de vestimenta, cuestiones de ayunos, cuestiones de acercamiento a Dios, de medir el calendario, etc. El primer mundo en el cual se incultura la fe cristiana, el mensaje de Jesús de Nazaret es en el mundo griego, mundo greco-romano, que es el mundo que conocía muy bien Pablo. ¿Por qué lo conoce muy bien? Pues porque él es uno como uno de nosotros. Fíjense, Pablo tiene mucho más semejanzas a nosotros de lo que nos imaginamos. Tiene la semejanza del acercamiento a Dios desde la emigración. Es un judío emigrante, un judío que está en los dos mundos, y entonces adapta el mundo. Es un poco un reto para nosotros también. Estamos en dos mundos, en el mundo católico, mundo hispano, y en el mundo universal, vamos a llamarle así. Vamos a quitarnos de cláusulas y de grupitos. Es la llamada universal al anuncio de la buena nueva de Jesús de Nazaret. ¿Cómo el Concilio de Jerusalén se plantea el problema? Llaman. Entonces están la figura de Pedro y Santiago, que son los líderes de la comunidad de Jerusalén, que quieren oír la opinión de Pablo y de Bernabé. Le llaman a la reunión. Le llaman a una reunión en Jerusalén. Jerusalén en ese momento la capital de la fe cristiana. Entonces, discuten el problema, rezan, piden la luz del Espíritu Santo y entonces toman decisiones. Entonces, ese va a ser el modelo de lo que a continuación, a lo largo de la historia, a lo largo de 20 siglos, se va a llevar a cabo a la hora de elaborar doctrinas, a la hora de elaborar acercamientos a Dios, a la hora de inculturar la fe en el mundo creyente, en el mundo cristiano y demás. Esas asambleas se van a llamar, pues, concilios. Concilio en latín, sínodo en griego. Un momentito, voy a compartir la pantalla porque tenemos un PowerPoint.
¿Sale? Se share. ¿Se compartir? Sí, compartir. Creo que sí. No, llega al double clic. Ok, ahí está. El concilios de la Iglesia Católica es el tema que vamos a ir viendo en el día de hoy, en los próximos días, porque nos van a dar... Ahí tienen una imagen. ¿Qué es un concilio? Es la asamblea de los obispos de todo el mundo convocada por el Papa en Roma o en los lugares escogidos por el pontífice. Por ejemplo, el primer concilio fue en Jerusalén, el segundo fue en Nicea, en el año de 325, o sea, 12 años después de la liberación de volver de la clandestinidad a la luz pública. Y más adelante veremos qué es lo que se plantea en Nicea. Los 8 primeros concilios se llevan a cabo en el Medio Oriente, en el mundo oriental. El concilio de Nicea en el año 325, convocado por la autoridad del Papa San Silvestre y bajo la ejecutoria del mismo emperador Constantino. ¿Qué condena el concilio de Nicea? Condena la herejía de Arrio. ¿Qué era lo que negaba Arrio? La divinidad de Jesucristo y su consustancialidad con el Padre. O sea, negaba que Cristo era Dios y que era igual de la misma materia, homoousios, que decían en griego antiguo, de la misma sustancia, de la misma carne y sangre, podríamos decir, del Padre. El Padre y el Hijo son iguales, pertenecen a... Y por tanto Jesús es Dios, es parte de Dios. Es donde se va a elaborar el credo que rezamos todos los domingos en las misas cuando hacemos profesión de nuestra fe. Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado o no creado, hecho consustancial al Padre. Ese es el primer problema. Problema que lleva 300 años. Piensen que los primeros 300 años son de elaboración de un cuerpo doctrinal que después se va a ir ampliando cuando hay una mayor libertad, hay un mayor diálogo con comunidades, hay un mayor intercambio de ideas y de pensamientos y demás. Pero el primero de ellos es el concilio de Nicea. El concilio de Nicea, Nicea es un pueblito que queda hoy en día, las ruinas, lo que quedan en Turquía. El año 325, casi 60 años después, el año 381, hay un primer concilio en Constantinopla. Yo he tenido la suerte, el privilegio, llamémosle como queramos, la bendición, de ver el lugar donde se reunieron estos padres conciliares. Eran 40 o 50, no eran muchos más, los obispos en ese momento en toda la iglesia. Y si algún día van a Turquía y algún día van a Estambul, en Estambul hay la iglesia Santa Sofía, Hagia Sofía, que se convirtió en mezquita, que volvió a ser museo y ahora ha vuelto a ser mezquita. Bueno, hay un salón en la catedral basílica, mezquita, llamémoslo como queramos, donde se reunían los padres conciliares. Ahora, ¿qué es lo que trata el concilio primero de Constantinopla? Lo convoca el Papa San Dámaso. San Dámaso es una figura muy interesante en el pontificado, en el pontificado de los primeros años. Es el que le ordena a San Jerónimo que haga una traducción para el pueblo, para la comunidad, para la gente común, corriente y ordinaria, como somos cada uno de nosotros, que haga una traducción de la Biblia. Y entonces se enfrenta también con una serie de problemas teológicos. El problema de ellos se perfecciona el símbolo del credo de la fe cristiana. Si se dan cuenta, cuando rezamos en la Santa Misa, la profesión de fe, después de las lecturas y de la homilía, hay 2 formularios. El cortito, que es el credo niceno, y el amplio, que es el credo añadido con términos en el año 381 del concilio constantinopolitano, de Constantinopla. El tercer concilio importante, bueno, vamos viendo también otras cosas que no sean la importancia de ¿quiénes asisten al concilio? ¿Quiénes forman parte del concilio?
la parte del concilio, el que convoca es el Papa. Es bueno, en el libro, ¿sabías qué? Hay clases de concilios, concilio ecuménico, toda la Iglesia. Recordemos una cosa muy importante, toda la literatura del Nuevo Testamento está en griego. El primer grupo fuera del ámbito judío, el primer grupo religioso, cultural, lingüístico y demás, con el cual se enfrenta el cristianismo es el mundo griego, greco-romano. A pesar de que políticamente las primeras comunidades estaban bajo el dominio del Imperio Romano. El Imperio Romano era el imperio, vamos a ponerlo en palabras que entendemos, el Imperio Americano. El Imperio Americano se habla, ¿en qué habla el Imperio Americano? En inglés, una lengua que no es la de él. Le ha tomado prestado la lengua al Imperio inglés. Entonces el Imperio Americano habla en inglés, transmite su cultura en inglés, su forma de pensar en inglés. El Imperio Romano habla en griego, transmite su mentalidad en griego, su forma de pensar en griego y su doctrina, las doctrinas de las diversas religiones se presentan en griego. Entonces, muchas de las palabras concilio es en latín, concilio de la palabra, una palabra que usamos, por ejemplo, entre nosotros, palabra de los días de fiesta, conciliábulo, reunión de personas que van a tratar un tema de discusión y demás. Concilio, es de donde viene la palabra concilio. El equivalente en griego y sínodo. Sínodo y concilio vienen siendo lo mismo. Uno se dice en griego, otro se dice en latín. Y ambas pasan a la... Y fíjense que y por eso ha sido una de las razones por las cuales he querido conversar con ustedes sobre este tema, una de las primeras intervenciones del Papa Francisco, recién salido del horno, recién salido del cónclave, fue precisamente el convocar, el vivir en ambiente sinodal, en ambiente muchas veces con las palabras técnicas perdemos el espíritu, el ambiente de comunidad, resolver la Iglesia en ambiente de comunidad, resolver los problemas como se hizo desde un primer momento. El Concilio de Jerusalén debería de ser el modelo para todas y cada una de las reuniones que tenemos en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, que sean carismáticos, que sean cursillistas, que sean neocatecumenales, que sean la Legión de María, que sean el Sagrado Corazón, las que sean. Pero es el modelo en el cual se fijó la primera comunidad y el modelo que durante 10 siglos, hasta el año 1054, estuvo presente en la iglesia. El modelo en que, digo, en 1054 hubo la separación de Oriente y Occidente, pero la separación de Oriente y Occidente trajo una ruptura de media iglesia. Y en Oriente han seguido haciendo sus sínodos, en Occidente seguimos haciendo también nuestros concilios, pero en el fondo el modelo es el mismo, un modelo que deberíamos de aplicar. Y es bien sencillo. Primero, identificar el problema. Segundo, reunirse para dialogar, que eso muchas veces es el gran problema que tenemos. Yo soy cursillista, yo soy carismático, yo soy de la Legión de María, yo soy de neocatecumenal, yo soy el grupo que sea, y yo tengo la verdad, y el otro que se adopte a mi verdad. No, eso no fue el sentido del Concilio de Jerusalén, ni es el sentido de los concilios. No es adaptar a mi verdad, es dialogar la verdad. Dialogar, ver desde diversos puntos de vista las situaciones del crecimiento del Evangelio, de la aportación del Evangelio a cada una de las cosas que tenemos que ir viendo. A doctrinas, que teniendo siempre una autoridad. Hay que partir de eso, una voz autoritaria, una voz que lleva la voz cantante. En el caso del Concilio de Jerusalén fue Pedro y Santiago. Santiago, que hay duda si fue uno de los... Recordemos que en el grupo de los 12 había 2 Santiagos, dos Jacob. La palabra Santiago es San Jacob. Jacob, San Jacob. Había 2 Jacob. Jacobo, el hermano de Juan, y Jacobo el menor, que era del grupo de los celotas, un grupo terrorista, guerrillero terrorista, que estaba en contra de la invasión romana y que querían sacar a los romanos vamos a decir, a tiro limpio no, porque no había pistolas, pero a flechazo y a pedrada y a sablazo sí. Entonces, parece que
el primer obispo, el primer líder, el primer responsable de la comunidad de Jerusalén, en un primer momento fue Pedro, pero enseguida le pasó el mando a Santiago. El Santiago del que nos habla el libro de los Hechos parece ser que era familia de Jesús. Recordemos que Jesús tenía familia, tenía padre, tenía madre, tenía hermanos, tenía primos, tenía sobrinos, tenía nietos, porque no tuvo hijos. Pero es en ese ambiente familiar del hermano del Señor, se le conocía como el hermano del Señor. La autoridad era reconocida por todos, era la que mandaba, la que convocaba, la que invitaba a la oración. Diálogo, oración y puestas en común de las opiniones y buscar las deliberaciones en conjunto. Que se celebra en Jerusalén hacia el año 50, es en opinión de la Iglesia Católica el concilio más antiguo. Fíjense que hago claro la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque en las iglesias nacidas de la Reforma, sobre todo el anglicanismo en Inglaterra, el luteranismo en Alemania, el calvinismo en Francia, en Ginebra, en Suiza, las tres grandes ramas de la Reforma protestante son esas tres. Martín Lutero dirige un grupo en Alemania, Juan Calvino en Suiza, en Ginebra, Enrique VIII en Inglaterra. Pero en torno a ellos va a haber después una gran dispersión, que también han seguido usando la misma palabra de Dios. Sí, son de esas ironías de la vida. Usamos la misma palabra de Dios, hemos tenido una historia conjunta durante 16 siglos, de 20 siglos que tiene la Iglesia, hemos tenido juntos 16. Entonces, ¿fue a los 16 siglos que nos dimos cuenta que no estábamos equivocados? ¿Quién estaba equivocado? ¿O no sería cuestión, ahora que las cuestiones está creciendo con mayor tranquilidad, el diálogo y demás, no sería cuestión de preguntarnos quién tuvo la culpa? Y más que preguntarnos quién tuvo la culpa es cómo volvemos a la unidad. Y eso empezó, el primero que empezó a llamar la atención en la Iglesia moderna fue Juan XXIII, por una razón muy sencilla. Primero, la santidad personal de él, pero sobre todo él había estado desarrollando su trabajo pastoral más de 30 años en países de no catolicismo, en países, sobre todo los países, parte de países eslavos, Bulgaria, Turquía, Grecia, en países mediterráneos también, pero en países en los cuales la mayoría eran iglesia ortodoxa. Entonces entendió la necesidad de ese diálogo y de esa unidad. Una de las razones por las cuales convoca el Concilio Vaticano II es precisamente para buscar la unidad, buscar más, como él decía, lo que nos une que lo que nos separa. Y fíjense que el Concilio Vaticano II es el único concilio de los 21 concilios que no condena, sino que da pautas pastorales. Por eso se llama concilio pastoral, por el concilio de dialogar con el mundo para poder entonces buscar la unidad y buscar la presencia. Unidad no necesariamente significa uniformidad. Hay una serie de elementos comunes que nos identifican y hay una serie de elementos no comunes que es también lo que nos identifica. No es lo mismo la forma de rezar de un oriental, de un ortodoxo, de un católico. No es lo mismo la forma de rezar de un caribeño, de un noruego o de un habitante de uno de los estados de aquí de Estados Unidos que no se sabe ni la hora que es. El espíritu es el mismo, la doctrina es la misma, la adaptación es lo que... Pero bueno, vamos al Concilio de Jerusalén, el primero que nos marca las pautas. ¿Convocado por quién? Convocado por Pedro, convocado por la autoridad, que era la que mandaba en ese momento, era Pedro, para que sea universal. Concilio, hay otra cosa, concilio puede ser universal, ecuménico, puede ser parcial, de una región. Por ejemplo, hemos tenido en América Latina una especie de sínodos, que fueron las asambleas generales del episcopado latinoamericano. Río de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida. En un espacio de 50, 60 años ha habido 5 grandes encuentros latinoamericanos. ¿Para qué? Pues para adaptar. El primero de ellos, bueno, hubo en 1899
con motivo de los 400 años de la llegada de Colón a América, de la llegada de Colón detrás de con luces y con sombras, hay una luz muy importante que muchas veces ha quedado opacada. Y es que en 1492 es la fecha del pillaje, de la conquista, de la humillación, de todo lo que queramos ponerle más. Pero es también el momento de la llegada del Evangelio. El Evangelio llegó a través de la espada, llegó a través de los conquistadores, llegó a través de los conquistadores, pero llegó. En otros sitios ni siquiera, todavía está por llegar. Entonces crea, y con motivo de los 400 años, el Papa León XIII convoca al episcopado latinoamericano, ironías de la vida, bueno, cosas de la vida. Era más fácil llegar desde Argentina a Roma que desde Argentina a Bogotá, o que desde Argentina a Centroamérica, por las vías de comunicación. Entonces se ve los pros, los contras, y se convoca a todo el episcopado latinoamericano en Roma en el año 1898, el primer concilio plenario de la América Latina. Allí se elaboran las pautas de evangelización que se van a mantener desde 1898 hasta 1952, en que se convoca el Comité Episcopal Latinoamericano, una especie de curia asesoradora para la Iglesia en América Latina. Entonces, el primero es en Río de Janeiro, en Brasil. El segundo va a ser en Medellín, en Medellín, Colombia. Medellín es la evangelización, la aplicación del concilio a la realidad latinoamericana. Es el momento del diálogo con la pobreza, del diálogo de la teología de la liberación, de una serie pero sobre todo de identificación. El rostro del pobre es el rostro del explotado en las ciudades, el explotado en las selvas, el explotado en la cultura, en la educación, en un montón de sitios y demás. Y luego a los 10 años de Puebla, a los 10 años de Medellín, tendría que haber sido en 1968, fue Medellín, 1978 debería haber sido Puebla, pero debido a que había sido convocado, Puebla había sido convocado a los 10 años, era para analizar y ver cómo se había implementado la realidad latinoamericana, la eclesial en América Latina. Había sido convocado Pablo VI. Al morir Pablo VI se desconvoca automáticamente. Esa es una norma que existe en la Iglesia. Cuando hay un evento convocado por el Papa y el Papa muere, se desconvoca. Tiene que ser el Papa siguiente que lo convoque de nuevo. ¿Y qué ocurrió? Pues Juan Pablo I lo reconvoca. Era simplemente cuestiones burocráticas. Pero ahí se muere a los 30 días. Se desconvoca de nuevo. Y Juan Pablo II, una de las primeras cosas que hace es precisamente reconvocar la reunión, y es enero de 1979 cuando se convoca el tercer sínodo, el tercer concilio, el tercera asamblea, las tres cosas son lo mismo, de los obispos latinoamericanos, para discutir el anuncio del Evangelio en la realidad latinoamericana. La realidad asiática es muy importante, la realidad europea es muy importante, pero son europeos, son asiáticos, son africanos. Nosotros, nuestra realidad latinoamericana, con sus indígenas, con sus explotaciones en las ciudades, con una serie de problemas revolucionarios, de guerras de guerrillas, etc., es muy importante. Pero hay que anunciar el Evangelio. No, el Evangelio no se anuncia desde Roma, no se anuncia desde Jerusalén, se anuncia desde la realidad de cada día, desde la realidad de cada pueblo, de cada nación. Entonces, esos son los concilios que van poco a poco anunciando. Ahí les digo: Santo Domingo, Puebla 1979, Medellín 1968, Santo Domingo 1992. Santo Domingo pasó, como diríamos, sin pena ni gloria. Se convocó Santo Domingo porque en 1992 se cumplían los 500 años de del comienzo de la evangelización en nuestro continente. La evangelización que se fue sembrando a la palabra de Dios, todavía está por germinar en algunos ambientes, todavía estamos en primera misión en algunos ambientes, y en otros estamos ya de vuelta, estamos en etapas de secularización y demás. Y luego la realidad es
Aparecida es el resumen. Y para entender Aparecida, o para entender al Papa Francisco, hay que entender Aparecida. Y para entender Aparecida hay que entender el Vaticano II. En el fondo es implementar el Concilio Vaticano II a la realidad latinoamericana, organizada, y de esa realidad latinoamericana, uno de los cerebros de Aparecida fue Bergoglio, el cardenal de Buenos Aires, que después va a ser Papa Francisco. Francisco después va a tratar de implementar las ideas maestras de Aparecida en la Iglesia Universal, en la Iglesia, que en el fondo es el anuncio del Evangelio al hombre y a la mujer del siglo XXI, del tercer milenio prácticamente, con el siglo de nuestra fe cristiana. Durante la historia del XXI hemos tenido 21 concilios. En Oriente, Nicea 325, Constantinopla 381, Éfeso 431. Una de las cosas interesantes del concilio de Éfeso, que veremos más adelante, es que proclama a María, la madre de Jesús, como si es Jesús tiene una sola naturaleza, la naturaleza humana y divina en una sola. Entonces María es madre no del hombre, sino del hombre Dios. Entonces María es Madre de Dios. Que acabamos de celebrar la fiesta de María, Madre de Dios, el día 1 de enero. ¿Cuándo estamos hoy? Estamos a 16, hace 15 días. Hace 2 semanas hemos celebrado a María, Madre de Dios. Fue el concilio de Éfeso. Éfeso era una de las grandes ciudades en el mundo del Nuevo Testamento. Roma era la capital del imperio. Corinto era el Nueva York del siglo I. Centro comercial, centro intelectual, centro de cruce de mares, centro de cruce de culturas y demás. Éfeso, Alejandría era el centro intelectual también. Tenía la gran biblioteca de Alejandría. Alejandría, fundada por Alejandro Magno, va a ser contiene la gran biblioteca, y después va a ser Éfeso. Éfeso contiene una biblioteca muy importante, contiene el templo de la diosa Minerva, y entonces contiene la biblioteca de Celso, la segunda biblioteca más importante de la antigüedad. Y en Éfeso hay una comunidad fundada por Pablo, donde se refugia él en ciertos momentos de cuando está huyendo y demás. Calcedonia y Constantinopla quedan en Constantinopla II, Constantinopla III, quedan en Turquía, en la actual Turquía. Recordemos que el imperio turco es un imperio, cuando llega en su pleno apogeo, abarca todo lo que es hoy en día el Medio Oriente, llegando hasta Arabia Saudita. Arabia Saudita, lo que es Israel, Irán, Irak, Kuwait, Siria, Líbano, el mundo de los kurdos, toda esa zona era el imperio turco, que era parte, en su inmensa mayoría, del Imperio Romano de Oriente. Recordemos que el Imperio Romano de Oriente lo funda, según la leyenda, Rómulo y Remo, se va expandiendo, abarca toda la cuenca del Mediterráneo, y cuando en el siglo IV, después del 300, alrededor del 313 fue la legalización de la Iglesia, pero pocos años después Constantino había construido Constantinopla, se había apoderado de una ciudad que se llamaba Bizancio, fundada por Bizas, según la mitología griega, fundada por Bizas. Entonces esa ciudad está en el cruce de del Bósforo y del Mediterráneo. Entonces de allí Constantino toma la ciudad, amplía la ciudad, le cambia el rostro a la ciudad y le cambia el nombre. Y de Bizancio se convierte en Constantinopla, la ciudad y Constantinopla va a ser la sede del Imperio Romano hasta el año 1453, en que los otomanos, los turcos, invaden la ciudad, destruyen la ciudad y acaban con el Imperio Romano de Oriente. Legalmente, históricamente, desde Rómulo y Remo, siglos antes de Cristo, hasta 1453, o sea, 14 siglos de cristianismo se refugian en Constantinopla. Nicea en el año 786. Bueno, Constantinopla tiene 4 concilios. Nicea va a ser en el 787,
y el 869 el cuarto de Constantinopla. O sea, y ahí se tratan fundamentalmente en estos concilios los temas de la cristología, de la Santísima Trinidad, de la esencia del alma, de la esencia del purgatorio y demás. En Occidente se van a tener el resto de concilios. En Letrán, en el Monte Laterano, donde está la Basílica de San Juan de Letrán, una de las, que de hecho es la sede del obispo de Roma. En la Basílica de San Pedro es una iglesia secundaria, entre comillas, en Roma. La iglesia más importante en Roma es la iglesia de San Juan de Letrán, que es la diócesis del Papa. O sea, la sede del Papa es San Juan de Letrán, que vive en San Pedro, eso ya por circunstancias secundarias, pero entonces ahí van a tener cuatro concilios. El 1123 a 1124 el primero, y en 1245, el 1215, el cuarto. Una de las cosas curiosas en el cuarto concilio de Letrán es que se legisla que todo creyente debe confesar y comulgar al menos una vez en el año. Porque eso de asistir a misa, pues pasaban de misa, y eso de recibir los sacramentos pasaban de a lo mejor 1 o 2 veces en la vida, y cuidado. Entonces el concilio cuarto de Letrán impone que al menos una vez en la vida, una vez en el año, se confiese y se comulgue en todo momento. Después bien en Francia, Constanza en Ginebra, Florencia, Trento es el concilio más importante. Fíjense, a lo largo de 20 siglos ha habido 3 grandes reformas en la Iglesia. La reforma gregoriana, el Papa Gregorio, la reforma tridentina, el Concilio de Trento, y la reforma vaticana, el Vaticano II. ¿De dónde toman el nombre los concilios? Dicho sea de paso, de la ciudad o de la diócesis donde se llevan a cabo esas reuniones. Ahora, ¿qué atacan? ¿De qué deliberan? ¿De qué hablan durante el concilio y demás? Primero, inicia con la herejía de Arrio. Arrio fue un tipo muy popular, muy conocido, a pesar de que no había radio y televisión, sin embargo era conocido en prácticamente todo el imperio. La base de la doctrina de Arrio es que Cristo no es verdaderamente Dios. Cristo está cerca de Dios, es un ser humano como otro cualquiera, con unos dones privilegiados, tiene el privilegio de curar, de sanar y demás, pero no es Dios. Está cercano a Dios, pero no es Dios. No es verdaderamente Dios. Se disfraza de Dios, vamos a ponerlo así. Entonces, según eso, la pasión de Cristo, la redención, es simplemente un cuento. O sea, Él muere, como cualquier hijo de vecino, se le entierra, se desaparece la tumba, porque esa es otra que pica y se extiende, que se hizo con la tumba de Jesús. ¿Entienden? Pero no vamos a... No es pero era... Y entonces evangeliza los seguidores de Arrio, que era sacerdote, o sea, tenía un buen grupo de sacerdotes, evangeliza sobre todo en las zonas del Medio Oriente y en las nuevas comunidades que se están fundando en el centro de Europa. Macedonio, el Espíritu Santo no es verdaderamente Dios. O sea, Arrio, Cristo no es verdaderamente Dios. Macedonio, otro hereje, el Espíritu Santo no es Dios. Nestorio, que es la segunda herejía más extendida y más importante de la época. Si Cristo no es Dios, María no es madre de Dios. O sea, él está negando siguiendo un poco a Arrio, pero claro, Nestorio tiene más autoridad que Arrio, porque Nestorio era obispo. Es más, hacia el siglo V hay una primera llegada del cristianismo a la China. En el siglo XVI se descubrió una estela de piedra enterrada en Xi'an. Xi'an era el final de la ruta de las caravanas. La palabra China viene de la degeneración de Xi'an. Entonces allí se descubre una relación de la llegada del cristianismo a China. Y dice que fueron monjes nestorianos, monjes que decían que Cristo era una buena persona, cercano a Dios, pero no era Dios. Y por tanto, si Él no es Dios, María tampoco. María tampoco es madre de Dios.
Entonces eran las discusiones importantes, las discusiones grandes que habían entre los teólogos el concilio de Nicea dura del 20 de mayo al 25 de julio, es el primero en reunirse en la cristiandad, condena el arrianismo como herejía y lo mandan al exilio a su fundador. Pero a pesar de que lo mandan al exilio, él sigue dando candela, como aquel que dice. Entonces, Éfeso 431, Constantinopla I, Éfeso, convocado por el Papa San Celestino y presidido por el Patriarca Cirilo de Alejandría, ese concilio condenó la herejía cristológica y mariológica de Nestorio y proclamó la maternidad divina de María, la Theotokos. El símbolo de Éfeso precisa que las dos naturalezas, humana y divina de Cristo, están unidas sin confusión y por lo tanto María es verdaderamente Madre de Dios. Eso es lo que da el concilio de Éfeso. El concilio de Éfeso va a ser muy importante en la mariología, en la enseñanza, en la teología sobre la figura de María. María como intercesora. María, podríamos decir, la primera de los feligreses. La primera que se nos va a presentar como modelo. Y ahí se va a tomar como modelo el Evangelio de Lucas, es el que más habla de la figura de María. Fíjense que es interesante, de los únicos que hablan de la infancia de Jesús son Mateo y Lucas. Mateo, con una mentalidad de judía, pone el protagonista en José. José recordando a los hijos de Jacob, aquel que tenía sueños, y la comunicación entre José y Dios es a través de sueños. Lucas es más universal, más griego, más occidental, vamos a llamarle así. Entonces, es la beatificación o la importancia de la mujer. La protagonista va a ser María. María, una mujer que dialoga, una mujer que se atreve a cuestionarle a Dios, una mujer que cree, que acepta el reto de la fe, y una mujer que sirve. Entonces, ahí es donde está la diferencia entre unos y otros. Contra los macedonianos, se ocupó de negaba la naturaleza divina del Espíritu Santo. Éfeso contra el nestorianismo, Calcedonia contra los monofisitas. ¿Qué es el monofisismo? El monofisismo es, en el concilio de Calcedonia, negaba a Jesucristo la naturaleza divina o la humana o las confundían. O sea, o él tenía categoría de naturaleza humana o tenía naturaleza divina, pero las dos a la vez no. Dos naturalezas no. O una o la otra. Y entonces se inclina más por el monofisismo, una sola realidad, una sola naturaleza. Monos es uno, único. Entonces ahí se va elaborando con esto. La importancia de los concilios, como les digo, es la elaboración de la doctrina y sobre todo que siempre se ha seguido el modelo de, ante un problema, el diálogo. Diálogo muchas veces manipulado, pero diálogo al fin y al cabo. Ante un problema, la realidad del Espíritu de Dios que nos va a iluminar. Segundo, primero identificar el problema. Segundo, dialogar. Esa es una de las cosas que probablemente más nos falta en la Iglesia hoy en día. No nos entendemos con el párroco, porque el párroco habla inglés, porque el párroco es anglosajón, porque el párroco ahora no habla español, etc. Siempre buscamos excusas, pero bueno. Pero siempre tiene que haber ese diálogo, y ese diálogo que tiene que ser respetuoso. Después, un elemento muy importante, lo que hicieron la comunidad de Jerusalén. Orar, la oración. Los concilios no son la asamblea del board de directores, de los ejecutivos de la corporación, no. Debería de ser la reunión de hombres y mujeres creyentes y orantes. Hombres y mujeres que creen y que oran al Espíritu Santo. Que al fin y al cabo el Espíritu Santo es el motor de toda la Iglesia, de toda la presencia de Dios en medio de nosotros. Así que el monotelismo, con la que admitía en Cristo, al igual que
el concilio tercero de Constantinopla, con la herejía de quienes admitían en Cristo una sola voluntad. Antes una sola naturaleza, ahora una sola voluntad. Monotelismo, monofisismo. Una sola naturaleza, una sola identidad. Son temas que a nosotros nos parecen weird, nos parecen extraños, nos parecen raros, pero pensemos, hay que ponernos en el aquí, en el ahora del mundo en el que nace el Evangelio, en el que nace la primera comunidad. Los 10 primeros siglos son siglos de elaboración de doctrina que había un problema muy grande, un problema que desgraciadamente todavía no se ha resuelto, y era el problema del lenguaje. El Imperio Romano impone el latín, y el latín va a ser después la madre de las lenguas modernas, de algunas de las lenguas modernas. Pero el Imperio Romano no pudo imponer el latín en el Medio Oriente. Entonces los sirios siguieron hablando sirio, los hebreos siguieron hablando hebreo, los iraquíes siguieron hablando caldeo, los griegos siguieron hablando griego, y era una mezcolanza de idiomas, una mezcolanza de conceptos que no se supo cómo bregar con ellos, y llevaron a una serie de herejías y a una serie de discusiones que solamente a través del concilio, del diálogo y de la oración se pudieron resolver. Y elaboraron doctrinas que hoy en día ni nos van ni nos vienen, pero que causaron mucho dolor, mucho sufrimiento y mucho esclarecimiento de las cosas. El segundo concilio de Nicea, ya en el año, estamos hablando del siglo VIII, o sea, estamos ya hablando de 5 siglos, de medio milenio, casi de cristianismo libre. Este concilio, convocado por las autoridades del Papa Adriano, afrontó la doctrina de los iconoclastas y definió la legitimidad del culto a las imágenes sagradas. ¿Qué consiste en eso? Llegó una corriente de iconoclastas, de rompedores de imagen. Eso es lo que significa la palabra iconoclastas. Eran aquellos que querían, estamos hablando del año 787, ya el Islam tenía casi siglo y cuarto de furia y de arrasar los pueblos y demás, y el Islam ha seguido en ese sentido la misma tradición del Antiguo Testamento, del mundo judío. No harás imágenes a semejanza de Dios, imágenes en relieve. Entonces, toda imagen hay que destruirla. A Dios es una herejía y un insulto a Dios hacer imágenes de Dios. Mientras que en el mundo occidental, en el mundo europeo, de tradición fundamentalmente griega y latina, la imagen no tenía más importancia que recordarnos la presencia de Dios, la presencia de un ser querido, la presencia de una madre, la presencia de un padre, no había fotografías. Pero fíjense que es curioso, los iconoclastas prohíben las imágenes, pero no prohíben la pintura. Entonces, las representaciones de los santos son los iconos, imagen plana, las imágenes planas. Entonces, el concilio segundo de Nicea, en el 787, Papa Adriano I, es el que dice, no, déjense de historia, se puede representar precisamente, pero esa condena ha estado presente hasta el día de hoy. Muchas iglesias, después del Concilio Vaticano II, tiraron las patas al aire y destruyeron un montón de obras de arte y un montón de representaciones. Que déjenme decirle, muchas de las estatuas y muchos de los retablos y muchas de las pinturas tenían una función pedagógica. Pensemos que hasta el siglo XV no se inventa la imprenta. Y entonces el analfabetismo era muy común y muy extendido. Entonces, pero no sabían leer y escribir, pero sabían ver. Es más, mañana cuando vayan a la iglesia, fíjense en su parroquia y verán en los ventanales, en las vidrieras, escenas de la vida del Señor. Se podría hacer una colección del Evangelio siguiendo las cristaleras. ¿Por qué se hacía eso? Porque la gente no sabía leer y escribir. ¿Por qué se hacían estatuas? Porque la gente no sabía leer y escribir. Entonces se hacían los recuerdos de las estatuas y demás. Pero ellos no... El fanático es fanático, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, dicen. El Concilio IV de Constantinopla
es convocado por el Papa Adriano II en el año 869, duró hasta el siguiente y tuvo como principal tema la condenación del patriarca Focio, autor del Cisma Occidental. O sea, también entraron problemas de disciplina, no ya de doctrina, también de disciplina. Había la sede de Roma, era la sede llamada por primos interpares, el primero entre los iguales. Entonces era el patriarca de Roma, el patriarca de Jerusalén, el patriarca de Alejandría, el patriarca de Constantinopla, los 4 grandes patriarcados que existían. Entonces, Focio quiso ponerse por encima del patriarcado de Roma y pues empezó a hacer, y ahí obviamente el tema político estaba rabiosamente influenciado se elegía quién quería la reina, quién quería el rey, quién quería el emperador, quién quería la emperatriz, etcétera. Entonces, Focio es una figura siniestra, que cuando uno lee la historia, la verdad que es cuando uno se afirma cada vez más de que la Iglesia es obra del Espíritu Santo, pues a pesar de tanto sinvergüenza como la han dirigido, la Iglesia sigue presente, sigue actuando y sigue predicando el Evangelio, es porque es obra de Dios, obra del Espíritu Santo. Fíjense que este Concilio II de Nicea dura poco, un mes escaso, del 24 de septiembre al 23 de octubre del año 787. Se permite el culto y demás. Perdón, el de Nicea. El de Constantinopla duró también muy poco tiempo, porque el tema principal era un tema político. Y entonces con eso terminan los sínodos, los concilios de Constantinopla IV, del 5 de octubre del 869 al 28 de febrero del 870. O sea, escasamente no llega ni a un año, 6 meses escasos lo que dura el concilio. Hubo la condenación del patriarca Focio, que va a preparar el camino a la ruptura, 1054. Ya de 1054 en adelante, todos los concilios se celebran en Europa. Son ya de Occidente. El primero de ellos es el Concilio de Letrán, del 1123 al 18 de marzo, duró pues escasamente 3 semanas, 18 de marzo a 6 de abril de 1123. Entonces estaba en contra de las vestiduras, el tema de las investiduras. ¿Qué consistía lo de la investidura y lo de la lucha? Pues muy sencillo. Cada obispado, cada parroquia, cada monasterio tenía grandes riquezas. Entonces, ¿quién decía? Y estaban protegidos por el Estado, protegidos por el emperador. ¿Quién decidía en última instancia quién ocupaba la sede del obispado, la sede de la parroquia, la sede de la abadía, etcétera? Lo marcaba el emperador. El emperador era el que tenía la autoridad de nombrar los puestos importantes en la diócesis. ¿Por qué? Pues porque cada una de esas parroquias, de esas abadías, de esas diócesis, tenían sus riquezas. Y entonces una parte de las riquezas le correspondía al emperador, al que marcaba las personas que iban a estar al frente. Entonces, se ocupó también del celibato, del incesto y de la simonía. ¿La simonía qué consiste? Pues la compra y venta de hechos religiosos. Por ejemplo, yo soy párroco de Sagrado Corazón, aquí en la ciudad de Nueva York, pero queda vacante la parroquia de San Patricio. Y claro, San Patricio mueve solamente hace unos años, cuando yo estaba en la parroquia de Holy Cross, me contaba una persona que solamente en velas se manejaban $4 millones al año. Es verdad que el mantenimiento de San Patricio pues, es caro, hay que el aire acondicionado, la calefacción, la limpieza, la seguridad, todo lo que lleva. Pero entonces yo voy al obispo, compro, vendo, hago favores, reparto, etcétera. Entonces eso es
la investidura. La compra-venta, y está unido a la simonía, la compra y venta de beneficios eclesiásticos. Esa va a ser la gran pelea durante toda la Edad Media y que va a resolverse con el Concilio de Trento.